Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. La noticia del día en el país hoy estuvo con la conmemoración del primer lustro de los acuerdos de paz con las FARC. Distintas personalidades participaron en el evento en el que se habló de los avances en la implementación, pero también de los puntos pendientes y estos desafíos que aún tiene el país. El expresidente Juan Manuel Santos intervino y destacó los avances del presidente Iván Duque sobre el que dijo se montó en el tren de la paz. Escuchemos. Tengo que reconocer que Rodrigo Londoño ha cumplido con su palabra cuando me dijo el día en que nos conocimos que su compromiso a partir de ese momento era trabajar para consolidar la paz. Y también tengo que reconocer que gracias a Dios el presidente Duque se montó en el tren de la paz, como lo hemos visto con mucha satisfacción últimamente. Rodrigo Londoño, ex líder de la guerrilla de las FARC, pidió mayor compromiso con los desmovilizados y volvió a pedir perdón a las víctimas. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Firmamos la paz para que nunca se vuelva a repetir hechos como los que sufrieron. Para que ningún colombiano jamás vuelva a derramar lágrimas por cuenta de la violencia. Lo decimos de corazón. Solo conquistaremos la paz si caminamos juntos hacia ella. Una de las intervenciones más esperadas fue la del presidente Iván Duque. Reclamó mayor reparación por parte de las FARC y se refirió al reclutamiento de menores y los secuestros. No existen causas objetivas para que alguien le arrebate la vida a un hermano, a un connacional. No existen causas objetivas para justificar un secuestro, el reclutamiento de un menor, la activación de minas antipersonales o quitarle la inocencia a un niño para llevarlo y someterlo a toda suerte de vejámenes. Reconocer que no existen esas causas objetivas es el triunfo de la democracia, de la genuina democracia. En la ceremonia participó también el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, quien criticó que entre los precandidatos presidenciales no se encuentre la palabra paz. Y se fue bajando el discurso de la paz. Se le puso adjetivos para controlarla. Se la sacó del estado de opinión. Y hoy, en la campaña política, es políticamente incorrecto hablar de paz. Los candidatos no lo mencionan, porque la paz no da votos. Tenemos que rescatar la grandeza de esa paz que realmente el país quiere. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe envió una carta al secretario de Naciones Unidas en la que hizo varios cuestionamientos al proceso de paz. Según él, acuerdo de paz no ha habido. Son 26 puntos en los que el expresidente Álvaro Uribe, en el documento dirigido al secretario general de las Naciones Unidas, hace férreas críticas al acuerdo de paz. En el escrito, en el que además hace referencia al proceso judicial que cursa en su contra, el exmandatario no escatimó en calificativos contra el acuerdo logrado con las extintas FARC. En los primeros numerales, Uribe cuestiona los procesos contra los exjefes guerrilleros en la JEP y las posiciones que gracias al acuerdo hoy ostentan. Acuerdo de paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores. El expresidente también reitera las críticas a la reparación por parte de las FARC a sus víctimas. El Estado colombiano, con sus dificultades fiscales, será el único que tendrá que reparar a las víctimas. Las halagaron con un discurso para buscar legitimidad del acuerdo que ha quedado en nulo, aporte de la riqueza terrorista para la reparación pecuniaria. A lo que se suman algunas de ellas. Los integrantes de la FARC
cuando han acudido ante las diferentes instancias y escenarios, pues continúan es con su actitud, con su lenguaje modificado en su imaginario como sociópatas. Para el expresidente es inadmisible el papel que, según él, han jugado las fuerzas militares en el proceso de implementación. Dice que han sido relegadas y pide garantías para quienes hoy son juzgados. Nuestras Fuerzas Armadas han sido democráticas, no han estado al servicio de dictaduras y aquellos de sus integrantes que han delinquido han sido severamente castigados. Y se suma a lo que en reiteradas ocasiones su bancada en el Congreso ha intentado. Hemos presentado el proyecto para generar una sala especial para las Fuerzas Armadas en la JEP varias veces. Y hay que contar que Colombia logró avanzar muchísimo en eso, con ayuda del presidente Uribe. En el texto que el expresidente firma en condición de ciudadano, se refiere al crecimiento de los cultivos ilícitos, criticando la prohibición de fumigar con glifosato y los programas de sustitución que actualmente son aplicados. Además, habla del asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC, diciendo que de manera injusta han sido endilgados al gobierno del presidente Iván Duque. Pues bien, para analizar los discursos en este primer lustro de los acuerdos y realidad del proceso de implementación, nos acompaña María Victoria Llorente. Ella es directora de la Fundación Ideas para la Paz. María Victoria, bienvenida a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Daniela, buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Y también está con nosotros Juan Carlos Flores, historiador y analista político. Juan Carlos, bienvenido también a Sala de Prensa. Buenas noches. Daniela, buenas noches. Un saludo para usted, para María Victoria y para los televidentes. Bueno, pues quiero comenzar este diálogo preguntándoles cómo vieron la ceremonia a grandes rasgos, un análisis general, esos discursos entre los que también estuvo el del secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Comienzo con María Victoria. Pues Daniela, yo creo que fue una ceremonia que verdaderamente le da la altura que requiere el hecho de que firmamos ese acuerdo de paz, de que ya han pasado 5 años y de que esa paz, aun cuando hay riesgos y hay situaciones que todavía en las que falta mucho por avanzar, es una paz, es un acuerdo y una paz que parece irreversible en el país. Y creo que eso es lo que se vio en esa ceremonia y en ese reconocimiento por parte de los distintos participantes. Si bien pues el padre de Rum manifiesta con tristeza el hecho de que sí, es real que el tema de la paz, sobre todo la del acuerdo de paz, es un tema que hoy en día pareciera, dado que ha sido motivo de tanta polarización en Colombia, pareciera que no está en el debate político actualmente, pero yo creo que eso puede ser también algo positivo, precisamente por toda esta polarización y este debate estéril en el que hemos estado en los últimos años entre quienes defienden el acuerdo y los detractores del acuerdo, que hace que conversar sobre los problemas y dialogar sobre los problemas concretos y los asuntos concretos de avances y de necesidad de aceleración no se toquen realmente, sino que entramos en una pelea en si estamos cumpliendo y en los listados de incumplimiento y cumplimiento que realmente no abordan aquellos asuntos sobre los cuales sí se requiere trabajar. Primero de ellos, el tema de la violencia, que es cierto que está creciendo en los últimos tiempos en Colombia, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto. Precisamente sobre eso, María Victoria, y sobre las posiciones de quienes lo defienden y lo critican, vamos a hablar más adelante en detalle. Juan Carlos, ¿qué lectura inicial podrían compartirnos de este evento? Pues, en primer lugar, la soledad política del evento, no solamente porque no hubo presencia allí de las principales fuerzas políticas que se disputan el poder en las próximas elecciones, tal vez, para ser justos, con excepción de 2 precandidatos de la alianza, la coalición de la esperanza, tal vez el exministro Cristo, que fuera ministro del Interior del gobierno Santos,
y del exgobernador de Boyacá, hoy senador Amaya, no hubo voces desde el campo político relevantes que salieran a expresar su apoyo o su defensa. Y a través de la escenografía misma de la ceremonia hoy, uno podía constatar, cualquier observador desprevenido podía constatar el peso de la comunidad internacional para garantizar esta celebración, con la presencia nada menos y nada más que de la máxima autoridad de Naciones Unidas. De manera que yo haría ahí una constatación. Si no hubiera sido por la comunidad internacional, por el respaldo de la Unión Europea y de sus principales gobiernos, muy probablemente el frágil, que quedó muy frágil después de la victoria del no hace ya 4 años, el frágil acuerdo hubiese naufragado. Dentro de los aspectos positivos, porque hoy hay mucho miedo de mencionar la palabra positivo al lado de este acuerdo con las FARC, que yo diría es un acuerdo parcial hacia la paz, porque de lo contrario corremos el riesgo de banalizar la palabra paz, que sigue siendo un fenómeno extraño en una parte de Colombia. A lo largo, por ejemplo, de toda la costa pacífica, desde Tumaco hasta el Urabá chocuano y antioqueño, hoy lo que la gente siente es un regreso pavoroso de la guerra. Luego, constatación de hechos muy importantes. Terminó una marca terrible en la historia de Colombia, la marca FARC. No en balde los Estados Unidos, simultáneamente a este proceso, a este aniversario, ha sacado a las FARC dentro del listado de organizaciones terroristas porque como tal dejó de existir. Sigue existiendo en el discurso de sectores políticos, pero la verdad es que hoy hay miles de desmovilizados de las FARC que ya no están en la guerra. Otros permanecieron en el negocio del crimen y algunos se reintegraron al crimen habiéndose primero desmovilizado. Pero hay que reconocer, Daniela y María Victoria, que la gran mayoría de quienes integraban las terroríficas huestes de las FARC hoy ya no están en esa actividad delictiva. Y luego, el expresidente Uribe continúa como patriarca en su otoño, considerando que no se debió haber hecho esto. Pero es comprensible. El presidente Uribe alcanzó su máximo esplendor, su cenit en la política colombiana, cuando gracias a la existencia de la guerra y del miedo a la guerra, él creció políticamente. De manera que yo creo que desde el punto de vista de sus intereses muy personales, pues él ansía un país donde la guerra se perpetúe, porque una figura como él juega en un escenario donde habría guerra perpetua en Colombia. Bueno, pues después de conocer de manera general, o digámoslo así, los análisis que ustedes han hecho de este día, quiero que entremos ahora a analizar las reacciones. ¿Qué análisis hacen especialmente entre ese encuentro del presidente Duque y el expresidente Santos, este último diciéndole que celebraba que se montara al tren de la paz? María Victoria. Bueno, yo creo que esa tendida de mano del presidente Santos me parece que es muy positiva, porque realmente, por un lado, hace un reconocimiento a la labor que ha hecho el presidente Duque con todas sus limitaciones, pero yo creo que ese es un primer paso que necesitamos, político, que necesitamos, y una señal política que necesitamos, en el sentido de verdad dejar esta discusión, vuelvo y repito, que no produce nada positivo entre quienes dicen que todo se debe a que el gobierno no está cumpliendo con el acuerdo, y quienes dicen e insisten, como lo insiste el expresidente Uribe, que todo lo malo que nos está pasando es porque firmamos ese acuerdo y porque dejamos que se crecieran los cultivos ilícitos y que pasaran todas estas cosas. Entonces, yo creo que realmente necesitamos cambiar esa narrativa, porque sí hay problemas reales, y Juan Carlos los mencionó algunos de ellos. Sí hay problemas reales y riesgos reales en algunas zonas del país, y en lugar de estar pensando de manera colectiva y mancomunada de cómo podemos, cuáles son esos asuntos que debemos hacer ya, esas políticas, esas estrategias que debemos adoptar ya,
para impedir que se siga creciendo la violencia en ciertas zonas del país que son críticas para la paz de Colombia, y que salgamos de esa. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en lugar de seguir haciéndonos. Es que es increíble, cada vez que se plantean los problemas, en lugar de decir, bueno, vamos a resolverlos así o asá, empieza ese listado por parte del gobierno sobre todo las cosas que ha hecho, que nadie dice que no las haya hecho, seguro ha hecho muchas de ellas, faltan muchas. Y por otro lado, el listado de todo lo que ha dejado de hacer. Entonces, realmente esa es una tendida de mano importante y que demuestra la grandeza política que tenemos que tener en este momento de la paz de Colombia. Necesitamos seguir avanzando, tenemos apenas 5 años. Ya pasaron los primeros 5 años y en el mundo las estadísticas muestran que más de la mitad de los procesos de paz fracasan durante los 5 años. Aquí no podemos hablar de un fracaso del proceso de paz con las FARC, podemos hablar de que hay fragilidades, pero debemos sobre todo hablar ahora de qué tenemos que hacer para superar esas fragilidades y seguir adelante en la senda de construcción de paz. Fragilidades que hay que superar. Juan Carlos, ¿usted cómo lo vio? ¿Un reconocimiento tal vez al presidente Duque interpretándolo o como una forma también de comprometerlo más, incluso cuando hablaba de los diálogos con el ELN? Daniela, recordemos que este hecho estuvo precedido hace unas semanas con la visita de la máxima autoridad de la Corte Penal Internacional, que vino a señalar que habían unos instrumentos, la Justicia Especial para la Paz, y que si esos instrumentos eran respetados, pues Colombia saldría de lo que podríamos llamar, así como existe una lista roja de Interpol, uno puede utilizar la metáfora de una lista roja de la Corte Penal Internacional, que son aquellos países que al no perseguir crímenes de lesa humanidad pierden la autonomía judicial y entra la Corte Penal Internacional a intervenir. De manera que ahí el gobierno o se situaba en la posición del expresidente Uribe de que nada sirve y que el único escenario sería ideal para el expresidente Uribe devolver a todos los desmovilizados al monte, entregarles las armas y que vuelvan a delinquir. De manera que el presidente Duque, en un hecho de realismo y comprendiendo que le quedan pocos meses, seguramente dijo, yo no me voy a meter en tamaño lío, y como ustedes recordarán, firmó el acuerdo. Un acuerdo, digamos, dio un placé que significa que la Justicia Especial para la Paz no va a ser tocada por ninguna iniciativa del actual gobierno, porque el partido de gobierno, recordemos, presentó en varias ocasiones, fue derrotado por fortuna, unos proyectos de ley para acabar con esta Justicia Especial para la Paz. Luego, lo que esto nos evidencia, digamos, Daniela y María Victoria, el que nos sorprenda que dos figuras se puedan encontrar, por lo menos en un aspecto, lo que evidencia es que la democracia colombiana se ha fragilizado a tal nivel que se ha vuelto prácticamente imposible que nos sentemos en una misma mesa para tratar de encontrar salidas a problemas que angustian no solo a la clase política, sino a la gente de carne y hueso. Y yo señalaría unos pocos de esos acuerdos. Por ejemplo, hoy de nuevo revive la guerra, voy a detenerme solamente en una región, podría ir a otras regiones, la región del Catatumbo, lo que está ocurriendo en Arauca, pero pensemos lo que está ocurriendo en toda la costa pacífica. Hoy de nuevo, las personas que tienen colegios allí, las organizaciones religiosas saben que están siendo de nuevo reclutados los jóvenes para la guerra. De manera que necesitaríamos con urgencia, si hubiera verdadera generosidad desde la clase política, un acuerdo para reducir la vulnerabilidad, la inmensa vulnerabilidad económica y social de derechos y oportunidades de los jóvenes del campo y de los jóvenes pobres de las ciudades que vuelven a ser el material humano para la guerra. Luego, hay un asunto innegable. Un acuerdo de paz parcial no pudo producir efectos sobre el narcotráfico. La cocaína colombiana sigue abasteciendo los grandes mercados de droga en Europa. El narcotráfico ya no desestabiliza solamente a países como el nuestro. Hace exactamente 2 meses
la revista más importante de Alemania, Der Spiegel, tenía en portada un titular sorprendente: Holanda, un narcoestado. De manera que ojalá las fuerzas políticas todas nos uniéramos para presentarle a la comunidad internacional una propuesta de conferencia internacional sobre las drogas, para encontrar una solución que no condene a Colombia una y otra vez a esta guerra, mientras que en Estados Unidos, pensemos, en el último año, de abril del año pasado a abril de este año, murieron más de 100.000 norteamericanos por las drogas, los opioides, muchos de ellos que se vendieron durante años legalmente en todas las farmacias y que recetaban los médicos y que volvieron multimillonarias a las farmacéuticas. De manera que hay lecciones también positivas de todo esto. Hay lecciones de parte y parte, claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pasemos también a otro pronunciamiento que nos llamó mucho la atención y tuvo que ver con la reflexión que hizo el padre de Roux. ¿Realmente la paz no da votos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo analiza María Victoria? Bueno, yo creo que en Colombia eso para nadie es un misterio, que la paz nos ha dividido. Yo creo que no es la paz. Realmente lo que nos ha dividido es el acuerdo de paz con las FARC. Aún así, me parece que ya hay un hecho que es muy importante y que también es producto de estos 5 años. Las encuestas, sobre todo unas encuestas que ha venido haciendo la Universidad de los Andes, muy importantes en el país, siguiendo asuntos alrededor, distintos asuntos sobre democracia, institucionalidad y paz, han mostrado que en los últimos 5 años creció de manera importante la aceptación por parte de la población colombiana, creció por lo menos más de 10 puntos la aceptación de los colombianos del acuerdo de paz. Entonces, eso es un avance muy importante. Lo que pasa es que el tema en donde sí estamos totalmente, ni siquiera diría yo divididos, porque es una gran mayoría de colombianos y es un asunto en donde el expresidente Uribe está remarcando permanentemente, y es donde hay por lo más del 70% de los colombianos, y ha sido una constante, y fue una constante a lo largo del proceso de paz, es que los colombianos primero no les gustan las FARC. Esa es una realidad, y los comunes están mostrando y mostraron en las urnas dificultades para obtener un número importante de votos. Eso es por un lado. Y por otro lado, una constante es que los colombianos no aceptan esta fórmula de tener a personas de las FARC con procesos de lesa humanidad y procesos penales activos, que están con representación política y con derechos políticos en el Congreso. Eso es algo que los colombianos no entienden. Por lo menos el 70% de los colombianos, que ha sido realmente la constante en todas las encuestas, no es solamente en esta de los Andes, sino en todas las encuestas que se hicieron a lo largo del proceso de paz, esa ha sido una constante. Entonces, ahí creo que ese es el tema que más nos ha dividido, o que más dificultades ha generado para que nos encontremos alrededor de ese acuerdo y todos los aspectos de ese acuerdo que son fundamentales para poder desarrollar el campo en Colombia, para poder enfrentar el problema del narcotráfico, en fin, todos los asuntos que toca el acuerdo, que son asuntos en los cuales los colombianos estamos bastante en acuerdo. Pero termino con esto, y la verdad es esta, y es una verdad muy compleja. En realidad, en el mundo en general, las sociedades tienden a unirse alrededor de un enemigo y de enfrentar a ese enemigo, como lo hicimos muchos colombianos que incluso estuvieron dispuestos a pagar por la guerra contra las FARC. No siempre pasa lo mismo con la paz, porque la paz es mucho más compleja e implica una visión de futuro en la que no necesariamente todos nos vemos reflejados. Entonces, sí, creo que ese es el punto del acuerdo de paz. Yo no creo que sea la paz per se.
Los colombianos todos queremos la paz y la queremos hace muchos años. Claro. Bueno, Juan Carlos, la implementación de los acuerdos de paz puede convertirse en tema central de las campañas de las elecciones. ¿Sienten ustedes que está quedando tal vez de un lado en los discursos? ¿Cómo lo ve usted, Juan Carlos? Claro, debo advertir que es un punto de vista el mío que puede ser sometido a discusión, pero yo tengo la sensación que uno de los 3 puntos más importantes que ya están en el ambiente para la próxima campaña es el tema de la inseguridad generalizada en las ciudades y campos de Colombia. De manera que esa va a ser una inmensa demanda frente a la cual las diversas fuerzas políticas están obligadas, si quieren sobrevivir políticamente, a manifestarse. Miremos una ciudad donde pues, la guerra siempre estuvo relativamente lejana, como es el caso de Bogotá. ¿Cuál es una conversación que aparece en todas las clases sociales, desde la clase alta hasta las clases populares? Hoy en día es la conversación sobre la inseguridad con la que compite, pero de manera no tan fuerte, en clases medias y sectores populares, hoy el tema de la carestía. De manera que si las fuerzas que son favorables a que en el país no se perpetúe la guerra, no son capaces de coger el toro por los cuernos de la inseguridad y plantear que la madre de la inseguridad es la perpetuación del conflicto, porque ¿cuál es la principal materia prima que alimenta hoy la inseguridad, tanto en el campo como en las ciudades? El narcotráfico. El narcotráfico, puedo dar fe de eso. En Bogotá, pensemos hoy qué es lo que está originando las masacres en los pueblos de Antioquia. Pensemos en un pueblo como Andes, en Antioquia. Las 2, 3 masacres que han ocurrido este año están relacionadas con las disputas entre diversas organizaciones criminales por lo que en Antioquia llaman las plazas de vicio y en Bogotá llamamos las ollas. De manera que aparentemente no hay una relación entre plantear el tema de la paz y el tema de la inseguridad, pero no va a haber seguridad en Colombia mientras no haya un proceso de pacificación que involucre, yo insistiría, una conferencia internacional sobre el narcotráfico. ¿Por qué insisto tanto sobre eso? Hace un siglo, exactamente es un siglo, se celebró la primera conferencia internacional que logró reducir la producción de opio en el mundo y condujo a una disminución positiva y dramática de los adictos que estaban fundamentalmente ubicados en el sudeste asiático, principalmente en la China. Entonces, yo siento que hay unos grupos políticos que legítimamente, como su bandera, dicen el acuerdo con las FARC es culpable de la inseguridad. Yo lo que diría, no señores, no es cierto. La inseguridad lleva un tiempo mucho más grande. Lo que pasaba es que un acuerdo parcial, y eso fue, digamos, una cosa en la que no se le fue sincero al país, no iba a producir la pacificación general del país. Y esa pacificación sigue siendo una esperanza en muchas regiones de Colombia. Y entonces hay que afrontar simultáneamente seguridad en los campos y ciudades, proceso de pacificación y un desmonte del narcotráfico que no lo podemos hacer sin la ayuda de la comunidad internacional, que no nos puede seguir pidiendo que ellos consuman en paz mientras nosotros nos desangramos en guerra. Bueno, se nos va agotando el tiempo, señora. ¿Podría hacerle una pequeña anotación a lo que acaba de... Claro, María Victoria, adelante, claro, ¿sí? Que sí. A ver, yo creo, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que estás diciendo. Yo simplemente creo que tenemos que reconocer que estamos en un momento diferente. O sea, y lo decías al principio, pero creo que, digamos, como seguir hablando del conflicto armado, como si nada hubiera cambiado, creo que es algo que nos impide encontrar las soluciones que se requiere para el momento en el que estamos. Yo sí creo que estamos en una situación distinta. La salida de las FARC generó un escenario estratégico en muchas regiones del país distintas, ocasionó que crecieran unos grupos como el ELN, crecieron las disidencias, en fin. Pero, digamos, entender esto, hablar de esto como si esto fuera el conflicto, como si fuera un conflicto nacional, como lo que tuvimos con las FARC, no es así.
Estamos en una serie de confrontaciones que son súper localizadas, en unas zonas de frontera, en otras pues en el Bajo Cauca, en unos sitios muy concretos. Sí. Y que dependen de distintas lógicas. Sí. Entonces, yo no veo realmente que esto lo vayamos a poder resolver a través de acuerdos de paz no, yo creo que esto requiere de otro tipo de soluciones, pero sí requiere de que los colombianos nos pongamos de acuerdo en cuál es el problema que tenemos. Sí, María Victoria ha tocado un punto bien importante, clave, respecto al auge de las disidencias de las FARC. Ya que lo dijo, quiero aprovechar para preguntarles a ustedes, porque buena parte de las críticas están relacionadas a este tema. ¿Se están combatiendo bien? ¿Por qué están creciendo? Pensando también pues, en lo que estamos hoy, después de 5 años del acuerdo de paz, y también en lo que viene, ¿no? Juan Carlos. Tengo allí una cordial diferencia con María Victoria. Obviamente, seguramente se requiere de mayor indagación en lo que está ocurriendo en las regiones, pero mi percepción, y he seguido con suprema atención y converso muchísimo con la gente de las regiones, y señalaría toda la zona del Pacífico. En la zona del Pacífico ya no es marginal, ya no es perdido, no son unas áreas económicas perdidas. Las masacres cada vez se desplazan más de los centros más marginales y, por ejemplo, en el caso de Antioquia, están en el corazón de Antioquia. De manera que una cosa es que las FARC en tiempos de bárbaras naciones hubieran tenido algún ideal político que luego perdieron completamente, pero hoy, a mi juicio, está renaciendo un conflicto en Colombia y vamos a necesitar de unas estrategias de pacificación. Esa es mi interpretación. Luego, la gran mayoría de la gente no está atento a lo que digamos acá en Bogotá, lo que siente la gente en las regiones. Los datos que señalaba de los colegios, he hablado personalmente con personas con comunidades religiosas que regentan colegios en estas regiones y me señalan que sus estudiantes vuelven a ser tentados por el reclutamiento. De manera que lo que siente la gente en las regiones es el regreso de lo que nosotros hemos llamado en otras épocas de Colombia la guerra. A mi juicio, por supuesto, estamos a tiempo de evitar volver a caminar hacia el abismo. Eso es lo que creo, pero eso requeriría de unos acuerdos que infortunadamente creo que la campaña que se avecina va a establecer esa disyuntiva entre mano dura y que se van a tomar el país los bandidos y otros sectores que no tienen hoy la valentía de salir a decir pacificación significa seguridad. Pues este es un tema de profundo análisis. Infortunadamente ya el tiempo se nos agotó. Podríamos quedarnos acá muchísimas más horas hablando y escuchándolos a ustedes, que me parece valiosísimo y muy oportuno. Por eso les quiero decir simplemente gracias. Esperamos próximamente contar de nuevo con ustedes para dedicarle más tiempo a este tema que tanto lo necesita el país, de análisis. Gracias, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Juan Carlos Flores, historiador y analista político. Gracias, de verdad. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Chao. De esta manera nos despedimos. A ustedes que pasen buena noche. Gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que descansen.